Edwin de Perú, a ver quién más está entrando, Telma de Sinaloa, México. A ver, voy a apagar el chat. Ok, para abrirlo y ya está. Ok. Entonces, no sale el... Bueno, entonces, las redes sociales. Bueno, lo que pasa es que todos estamos en redes sociales y la realidad es que no hay ningún partido que podamos apoyar en Bolivia ni en ninguna parte. ¿Okay? De hecho, hay partidos, hay un solo caso nada más de un partido más o menos afín con nosotros en Chile, que es el partido de José Antonio Caz, el Partido Republicano. Y entonces, bueno, ese tema hemos hablado otros lunes. Hace 2 o 3 lunes estuvieron aquí Walter Vega y Marcela Weber, que son de ese partido y tal. Pero de resto en los países no hay, no existen. Si hubiera alguno, nosotros lo apoyaríamos, aunque sea más o menos cercano, más o menos afín a nosotros, pero no hay caso, entonces hay que hacerlo. Y para hacerlo hay que salir de las redes sociales y abandonar un poquito, eso sí, lo digo por Bolivia específicamente porque lo conozco, pero en otros países hay el tema similar, el tema del ego, el tema de las personas que están perdidamente enamoradas de sí mismas, que entonces tienen en la Facebook, en Twitter, en Instagram, tienen una vidriera para mostrar su ego y entonces, bueno, tienen como miedo de perder su identidad si se integran en una estructura política, en un movimiento, en un partido, como hemos hecho en Venezuela con el Partido Liberal Creemos, con el Partido Liberal de Evolución en Perú y con el Partido Familia en Guatemala. La experiencia que hemos tenido en esos países es que ninguno de nosotros ha perdido identidad por incorporarse a un partido, a un movimiento y hacer como en un club de fútbol, ¿no? Hacer barra por ese partido. Y aquí hemos explicado varias veces que todos tenemos el legítimo derecho a pretender o la aspiración a destacarnos y a sobresalir. ¿Okay? Y muchas personas, sobre todo en Bolivia, que lo conozco el ambiente, temen que si se incorporan a un proyecto político, pierdan su aspiración a sobresalir o a destacarse. Pero yo digo, bueno, decimos aquí, no, es que si te incorporas a un proyecto que puede significar una buena oportunidad de cambio para tu país, vas a inscribir tu nombre y apellido en ese proyecto con tu foto y todo. De manera que no vas a perder nada, sino que vas a ganar. Y eso es muy difícil de convencer. Entonces en Bolivia hay caudillos, yo los conozco, buenas personas, todo. Hay caudillos liberales que quieren hacer su partido liberal y entonces ellos quieren ser todo. Y de repente dejan todo votado. O sea, por ejemplo, el sábado me llamó de Estados Unidos Félix Castañeda, de Bolivia. Él había estado en mi casa en Cochabamba, habíamos hecho la declaración de principios del Partido Liberal, él quería ser el Partido Liberal de Bolivia, él estuvo, pero esto ya hace como 3, 4 años, por no Hablé decir con 5. Félix hace tiempo atrás, le cuento. Sí, sí, pero hace años y después desapareció. Y me llamó el sábado y yo se lo dije. Pero bueno, ¿qué te pasó a vos? ¿Por qué desapareciste si vos ibas a ser el Partido Liberal de Bolivia y yo te había enviado un texto con las 5 reformas y la gran devolución y tú me dijiste que sí, fantástico, y ya tenías listo el tríptico
y desapareciste. Ah, que me tuve que ir a hacer un diplomado a los Estados Unidos. Ah, y ahora me agarró la cuarentena y tal. Esto fue anteayer, el sábado pasado. Entonces, bueno, así no se puede. ¿Okay? O sea, la gente tiene que tener perseverancia. Y ese fue el caso de Félix. Yo no te había comentado, Oscar, aprovecho para comentarte ahora. Ahora, Me llamó ¿puedo el dar un poquito de sábado. mi granito de arena, don Alberto, de esa parte? Sí, 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 adelante. Mire, yo me reuní con Félix hace más o menos unos 2 años atrás, igual. Ya, y él ya estaba, y él me dijo, estoy en la parte de crear igual el Partido Liberal de Bolivia. Dije, liberal, excelente, o sea, debe tener todos los preceptos que tenemos acá, 5 reformas y todo lo demás, pero él me dijo, sí, estamos trabajando en eso, estamos muy bien. Entonces le dije, ¿cuándo hablamos? Porque tenemos gente, queremos hacer una coalición fuerte, unirnos todos. Y el día en que fui a hablar con el señor, que era uno de los encargados, que eran la cabeza de la estructura del Partido Liberal Boliviano, ya le comento todo esto. Era un señor que se llamaba Rafael, me parece, o algo así, no me acuerdo muy bien el nombre en este momento, pero hablé con él y dije, tenemos un grupo que podemos cooperar para que todo este proyecto salga y puedan juntar las firmas para que salga a la corte. Le expliqué los motivos que somos un grupo liberal, con preceptos liberales, conservadores. Entonces, parece que al grupo que está en la estructura no le gustó ese tema, porque un tiempo después me acuerdo que se fueron con el partido de Ortiz, que es más de progresista que todo, que nada, y que querían apoyar en ese tema. Entonces, a fin, o sea, resumiendo, ellos, el grupo, la estructura fuerte que está en ese partido liberal, entre comillas, allá en Bolivia, no son liberales, son de centro, son progresistas. Entonces, uno les habla toda la parte teórica y les sale un signo de interrogación gigante en la cabeza. Entonces, eh, es así como es el tema del Partido Liberal. Y ahí quedó, y ahí murió, porque si no van a seguir ahí, no hay que ir a apoyar algo que no va con los ideales también, ¿no? Creo yo. Ok. Bueno, ¿y ahora qué hay? No sé si está nuestro común amigo en la sala, no sé si está nuestro común Don amigo. Alberto, Hola Ariel, ¿cómo te va? No, pero me refiero a Fernando Gainza, no vino. Bueno, Fernando Gainza por su lado está organizando su partido Aquí liberal. estoy, aquí estoy. Acaba de Ah, entrar, acaba de entrar. Estoy ok. acá, Ay, profe, profe, está profe ahí, escuchando. Fernando. Aquí está Fernando. Bueno, a ver Buenas Fernando, noches. porque yo sé que vos estás organizando tu partido liberal que se llama Restauración. Renovación, renovación Renovación, liberal. perdón, lo confundo con el del Perú que se llamaba Restauración. Renovación Nacional, ajá. Por su lado, Andrés Ortega también dice que está haciendo su partido liberal que se llama Alianza Liberal de Bolivia. Por su lado, Rodrigo Peró se separó de Andrés Ortega y también está haciendo un partido que no sé cómo se llama, porque yo no tengo Frente Libre se llama, Frente Frente Libre. libre, frente libre. Ajá, Frente Libre. Ok, perfecto. ¿Qué opinas de todo eso, Fernando? Y te agradezco mucho que estés aquí, porque estas sesiones de los lunes es para ponernos en información de todo lo que están haciendo en los países. Saludos a Fernando y a Arielito, un gusto saludarlos, estimados. Adelante, Querido Fernando. Oscar, un gusto, un abrazo. Qué bueno saber de ti, hermano. Saludos, profe, y saludos a todos los presentes. Bueno, a mí me parece bien, profe, me parece bien que haya no solo una alternativa de derecha, que hayan 2, 3, 4, que hayan todas las que puedan haber y que realmente resalten los mejores. Obviamente lo ideal es que podamos hacer, digamos, un bloque, ¿no? Un frente, digamos, coercionado, digámoslo así, pero usted sabe, es difícil porque a ratos, como hablábamos, hay gente que de pronto tiene otras ideas, son más algunos libertarios, hay medio anarquistas. En ese frente libre he visto de todo. Por el otro lado, con nuestro amigo Ortega, creo que si Frente Libre se separó es porque justamente él no sabe trabajar mucho en equipo. Entonces, lo veo, digamos, un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, nosotros como Renovación Nacional, ahora Frente Libre, hasta donde entiendo, es más un movimiento local. Solo están en Santa Cruz, acá en La Paz prácticamente, ¿no? Bueno, nosotros ya tenemos una cobertura, por lo menos en el eje troncal,
alguna gente en Oruro, en Potosí, o sea, nos estamos estructurando, digamos, justamente a nivel nacional, ¿ya? Y obviamente queremos, digamos, sumar, por ejemplo, a todos los 5 reformistas de Bolivia, que ya nos hemos organizado en un grupo, como usted bien sabe, profe, que nos reunimos todos los sábados. Entonces, además, estamos dando un diplomado que también gente se nos va a unir al movimiento. También estamos apoyando las iniciativas del pastor Miguel Machaca con la Escuela del Reino, y también la idea es poder reclutar gente de ahí para renovación. Entonces, hemos estado, le comento, dando clases a pastores. La anterior vez estuvimos reunidos con 30, 35 pastores y hemos dado clases de las 5 reformas. Hemos estado trabajando con pastores a nivel nacional en esas 3 semanas que estuve de campaña como candidato presidencial del ADN. Me reuní en el eje troncal con líderes evangélicos, principalmente como que era el piso político, y la verdad que la recepción fue bastante buena. Me hicieron algún desayuno, hicimos reuniones con los pastores, y había, digamos, interés en poder apoyar esto. Así que yo creo, profe, que como liberales que somos, dejemos, digamos, que hayan movimientos de derecha, y en su momento, si ambos, qué sé yo, tenemos cosas en común, bueno, aprendamos de la izquierda, que es lo único bueno que hace, digamos, unirse cuando tiene, cuando tiene rivales de verdad de derecha, se unen todas las izquierdas contra el de derecha, ¿no? Que justamente le comentaba es lo que pasaba aquí. A mí me hacían aparecer en las encuestas con 0, si podían ponerme negativo lo iban a hacer, y obviamente se posicionaban los 4 frentes de izquierda, se posicionaban entre los primeros lugares de las encuestas, que sabíamos todos que eran encuestas pagadas, que no tenían para nada mucha credibilidad, ¿no? Entonces, la idea es esa, que hayan varios frentes, pero lo bueno y lo sano de todo esto es que, por ejemplo, en mi caso, tengo muy buen relacionamiento, digamos, con este Frente Libre, con algunos otros movimientos. Por ejemplo, he tenido una reunión con líderes en Santa Cruz el día sábado también, era una cosa de 30 personas que también están queriendo hacer algo, sí, un poco todavía medio desorientados ahí algunos, pero eran 30 personas, voto conservador, había evangélicos y católicos, y con una índole liberal también, ¿no? Entonces, ¿Quién estaba al frente ahí de ese grupo en Santa Cruz? bueno, me parece que invitó un señor de nombre Paulo, pero estaba también la Esquilachi, la Irene Esquilachi ahí, ya que usted bien la conoce, profe. Pero bueno, a toda esta gente que yo veo un poquito que están como ovejas sin pastor, obviamente nosotros que tenemos un proyecto ya más sólido, más avanzado, podemos tranquilamente ir reclutando a toda esta gente, ¿no? Fortaleciendo, robusteciendo el trabajo, y yo creo que hay un despertar, por lo menos acá en Bolivia la gente ya se ha vacunado con el socialismo, el comunismo, pero se da cuenta que no hay muchas alternativas. Entonces hay, digamos, una posibilidad, profe, para que podamos incursionar con Si fuerza. no, la idea de Fernando, para explicar un poco a los demás, la idea de Fernando es, ok, hagan sus grupos, hagan sus partidos y tal, hagan sus movimientos, pero como nosotros tenemos el plan, el proyecto, el único que hay, si ustedes no presentan uno mejor, entonces tendrá que ser el nuestro, porque si aunque no te gusten algunas cosas, es lo que hay. Ahora, me gustaría que cuentes tu experiencia con ADN, Fernando, porque creo que nos va a ser de utilidad a todos que tú cuentes qué fue lo que te pasó con ADN. Cuenta primero qué cosa es ADN, así nos enteramos los que no somos de Bolivia. ¿Está bien? Por favor. ¿Aló? Fernando, Ahora sí, me dale. escucha, ¿verdad? Bueno, ADN es un partido republicano, ¿ya? Republicano, está afiliado a la Internacional Republicana. Es un partido de derecha, incluso me pasaron sus estatutos,
digamos, su misión, su visión y una serie de documentos que ellos tienen. Y definitivamente tienen una orientación de derecha, gobiernos limitados, mercados libres, Estado de Derecho, separación de poderes, digamos, ¿no? Tiene un índole de derecha. Es más, ustedes saben, ADN se crea en 1979, justamente para frenar las olas marxistas que el Che Guevara vino a instaurar en el país. Entonces, a través del general Hugo Banzer Suárez se da un golpe justamente a un militar que también estaba en el gobierno, que era prácticamente de izquierda y que estaba auspiciando movimientos de izquierda, movimientos incluso armados. Entonces el general Banzer da un golpe cívico-militar prácticamente para despojar esa olada marxista que estaba queriendo, digamos, hacerse del poder y bueno, derrocan a este presidente militar que estaba anteriormente. Pero posteriormente crean el ADN y el general Banzer llega a ser un presidente ya democrático, elegido democráticamente. ¿Ya? Entonces, pero lastimosamente, digamos que no tuvieron la capacidad de formar nuevos líderes, entonces murió el caudillo, el general Banzer, y el ADN un poquito comenzó a decaer. Y además, cuando entra el MAS el año 2005 aquí en Bolivia, bueno, índole plenamente marxista, ya Movimiento al Socialismo significa las siglas del MAS, ya, y básicamente anulan prácticamente, la sigla del ADN, ¿no? A través de sus argucias en el Tribunal Supremo Electoral, le quitan la sigla, básicamente. Y al quitarle la sigla, desde el 2005, imagínense, son 15 años que no tenía sigla, entonces, pero ahora con este nuevo gobierno, el ADN ya había ganado incluso juicios ante las instancias correspondientes para que le restituyan la sigla, ya incluso con amparos constitucionales y todo, y obviamente estaban en la obligación de, digamos, devolver, y eso es lo que hicieron. Claro que encima les devolvieron la sigla, pero simplemente lograron inscribir candidatos en 3 departamentos. Ya al rato que estaban llenando listas en el mismo Tribunal Supremo Electoral, los votaron, o sea, prácticamente los mutilaron, los habilitaron, pero los dejaron mutilados en 6 departamentos para que puedan tener acceso a diputados y senadores. Ya el punto es que básicamente yo estaba por unos militares que se enteraron que yo apoyé, prácticamente estuve como jefe nacional de la campaña del doctor Chi, que intentábamos moverlo a la derecha, y digamos, tuvo resultados interesantes porque estaba con menos de 1% las encuestas, y al final, 31 días después, para sorpresa de todos, con datos oficiales, digamos, sin el tema del fraude, el doctor Chi había salido segundo. El primero ganó Carlos Mesa con un 45%, después estaba el doctor Chi con un 20% y el MAS 20.7 y el MAS con 20.3. Es decir, don Evo Morales le tiró un fraude de por lo menos 25%. Ya, lo que para mí ha sido una gran sorpresa, porque en 32 días hemos hecho una campaña prácticamente con el voto conservador y algunos aspectos de índole liberal, ¿no? Porque no era 100% liberal el proyecto, lastimosamente eran marxistas culturales todos, entonces, pero intentamos moverlos a la derecha y tuvo un resultado bastante interesante que a mí me permitió generar una estructura a nivel nacional con gente conservadora, evangélica y católica principalmente, que después vimos que sí había nomás amarres con el MAS desde el PDC, que era la sigla del doctor Chi. Entonces, bueno, al final yo salí y toda esa estructura se vino conmigo, digamos, ¿no? Y ahora son parte de Renovación Nacional. Y bueno, cuando yo estaba asesorando a los militares, a la gente esta del ADN, resulta que a su candidato presidencial lo inhabilitan,
Ya él era un almirante de la naval y lo inhabilitan por no presentar la libreta, ¿no? Bastante contradictorio. Imagínense, un almirante no presenta la libreta y lo inhabilitan. Y el ADN entra en crisis, se queda sin candidato. Es ahí que básicamente se me abren las puertas. Me entrevistaron, me pidieron que vaya a Santa Cruz a hablar con los jefes nacionales de ADN, el doctor Terrazas y compañía. Viajé y bueno, digamos, fue buena la reunión, hubo bastante feeling, bastante química. Ya buscamos una persona que me acompañe durante 10 días, buscamos alguna persona, comencé a tantear a alguna gente, pero ahí me di cuenta que realmente no tenemos cuadros políticos. Mi candidatura era, digamos, un chiripazo, como se dice acá. No teníamos equipo todavía estructurado, bien formado. Si bien había harto activista y operador político, no habían cuadros políticos, porque incluso comencé a buscar senadores, diputados, y la verdad que no había mucha gente de derecha. Iba a meter gente que por más que sea evangélica, tenían todas las características de ser de izquierda. Entonces, eso obviamente nos iba a jugar en contra. Al final, al no conseguir un candidato que me acompañe, ya, y que cumpla un poquito también los estándares que el partido político me pedía que sea una cruceña, que sea mujer, joven, algunas características bien formada, con cierta preparación política. Lastimosamente no pude encontrar el perfil y ellos se pusieron a buscar y encontraron, sí, digamos, una persona que tiene una formación, que él es catarista, con ciertas orientaciones liberales, pero en realidad ya leyendo un libro que él tiene, que conseguí, me doy cuenta nomás que tienden nomás al marxismo, porque tienden prácticamente a ese espíritu revolucionario, que no son ni de derecha ni de izquierda. Y No, bueno, ese es Fernando, ¿no? Tu tocayo. no, Otro. este se llama Sergio Tarqui, Ok. era del grupo de Fernando, ¿de qué Dos. apellido es? Untoja, de Fernando Untoja, también de Víctor Hugo Cárdenas, era más o menos del grupo, pero yo le diría que está unos peldaños abajo en relación con los otros dos. Ok. ¿Ya? No es muy conocido, digamos. Eh, entonces, yo no vi, digamos, a una persona que pueda básicamente ser un buen acompañante. Conversamos con ellos, encima era catarista, y ahí se lo ven en la tapa de su libro adorando una serpiente. Ya, y los pastores iban a hacer dar harakiri ahí, viendo a mi pareja adorando una serpiente. Entonces, me iba a mí, en vez de sumar, me iba a restar y dividir votos. Así que, básicamente, eh, uno tiene que ser pues autocrítico y dije, no, esto no va a funcionar. No tengo cuadros políticos, no tengo candidatos en 6 departamentos, tengo un marxista a mi lado y obviamente es es más sano salir por la puerta y dar un paso al costado. Hablamos, les expliqué, les dije, no, si ustedes ya han decidido, ya han dado su palabra, está bien, adelante, continúen, pero yo no voy a poder. Les di mis razones, les expliqué, pero ellos ya se habían comprometido. Al final, sin pelearnos, ni mucho menos, yo di un paso nomás al costado y obviamente ya reemplazaron mi candidatura y pusieron a una señora Bayá, que también es de izquierda, así que esas despistadas al ADN le pueden costar la sigla, porque en realidad es de derecha, pero no tienen ya los líderes que todavía han quedado una ideología clara, no tenían un programa muy claro, ¿ya? Y yo vi que en realidad nosotros como Renovación Nacional con mucha facilidad podíamos incluso tomar el partido, que eso era lo que ellos nos dijeron: inscríbanse, vuélvanse militantes, y van a tener voz y voto, y por último ustedes pueden ser los siguientes dirigentes del partido de aquí a poco, porque nosotros ya estamos de salidas. Imagínense, el que manejaba las juventudes tenía alrededor de 65 años, el que manejaba las juventudes del partido 65 años tenía, ya, y el jefe nacional ya está bordeando los 80, entonces están más de salida, digamos, que otra cosa, ¿no? Pero esa fue mi experiencia, querido profe. Salí agradecido con ellos, les expliqué mis razones y me di cuenta de la necesidad y de la urgencia de fortalecer
nuestro movimiento, nuestro partido, nuestros cuadros políticos, nuestros activistas, nuestros operadores, nuestros comunicadores y bueno, fortalecer, digamos, prácticamente el partido de manera interna antes de salir a la luz, porque no estábamos maduros todavía. Pues. Básicamente, no sé si tiene alguna duda. Yo creo que el intento valió la pena. Y lo bueno es que como no pudo dar fruto, entonces tuviste la valentía y el coraje en un momento dado, cuando viste que ya no había oportunidad, de decir basta. Pero bueno, es que eso es la politiquería que tenemos en América Latina, un tipo de 60 y pico de años que es jefe de la juventud. Eso era igual en Venezuela, yo me acuerdo, no sé si Otman Domínguez se acuerda, con un jefe nacional de Juventud, Acción Democrática, que era un partido socialdemócrata de Venezuela, y este señor en la juventud, tenía un nieto escondido, y era el hijito de una hija de él que había tenido, le había hecho abuelo, y entonces él tenía escondido a la hija que no quería que se mostrara en redes sociales ni nada, porque iban a ver que el líder de la juventud era abuelo. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llamaba, pero eso sí, eso fue en la época pre-Chávez, digamos. Y bueno, esa es la politiquería que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, dice José Neira que podemos comprar un partido, sí, pero no tenemos plata. No sé si José Neira tendrá plata como para comprar un partido. Y además es bastante difícil comprar acá. Fernando sabe también, porque él ha vivido esa misma experiencia. Yo he hablado en varias ocasiones, igual en este calvario de buscar unas siglas. Yo he hablado con personas desde el FRI, el famoso partido PANBOL, MNR. Entonces es bien complicado porque aquí sacar un partido político en Bolivia es casi tan complicado como sacar una empresa, ¿no? Requieren procesos burocráticos interminables, sanciones que allá parece más el cuento del tío para sacar un partido político, ¿no? Es complicado, pero no imposible, eso sí, no imposible. Y como dice Oscar, mira, actualmente, profe, 18 personerías en trámite. Y como son socialistas los que manejan el Tribunal Supremo Electoral y no quieren competencia, los tienen congelados ya hace 2, 3 años. En realidad esas personerías jurídicas, 3 años y no hay cuándo salgan esas personerías. Porque incluso ahí hay personerías en trámite de partidos liberales, más o menos 8 personerías de evangélicos. 3 o 4 de católicos. Entonces, digamos que la verdadera, la real oposición está ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Para que les aprueben sus personerías y eso es lo que quieren hacer, ¿no? Básicamente, restringir los derechos políticos. Entonces, de alguna u otra manera, todos los opositores han sido nomás mercantilizados por el Estado, o sea, en la época de Evo tenía convenios con todos bajo la mesa, y era simplemente digamos, una democracia aparente la que querían mostrar, ¿no? Pero en realidad todos eran funcionales al partido de gobierno, no había verdaderos opositores y bueno, lastimosamente era un laberinto sin salida. Usted por el que vote, al final terminaba nomás regalándole los votos a Evo Morales, ¿no? Esa era, digamos, la argucia con la que amarraron todas las cosas acá en Bolivia prácticamente. Bueno, por eso aprovecho para recordar a los que son nuevos, no nos conocen bien, las 5 reformas. La reforma número 1 incluye la privatización de los partidos políticos, es decir, que tú puedas hacer un partido político, no importa cuánta gente sea, si es poca, si es mucha, bueno, pero que puedas tener el reconocimiento legal y que puedas salir a la palestra, que puedas ir a los medios, etcétera, y la gente dirá si te apoya o no te apoya. El problema con los partidos estatizados, brazos del Estado que tenemos ahora,
es que son los funcionarios los que te apoyan o no te apoyan. El funcionario es el que te da o no te da el permiso, la licencia de funcionamiento. Entonces la gente no tiene voz ni voto, no tiene vela en ese entierro. La idea de partidos privados es un partido político que no pase por ese calvario burocrático, ¿okay? Para obtener un reconocimiento legal. Ahora, a nosotros no nos queda otra, dadas como están las cosas ahora, no nos queda nada otra que crecer en número y calidad de gente para tener capacidad de fuerza, capacidad de presión fuera de las redes sociales, poder hacer, por ejemplo, asambleas, poder hacer reuniones multitudinarias y presionar en ese sentido para que se nos otorgue la personería, pero no hay, yo sé que no es fácil, pero no hay otra manera. Ahí en el chat había Adriana Manosalva me preguntaba algo sobre los militares. ¿Tienes micrófono ahí para hablar, Adriana? Hola. Sí, adelante. ¿Qué era lo que tú estabas poniendo en el chat sobre los militares? Hay una situación que me inquieta y la he visto pues porque pues no soy tan joven. Yo ya he visto mucho en este país. Y yo recién terminé mi profesión, yo trabajé en sanidad con ejército, con las fuerzas militares. En ese entonces era a principios del siglo XXI y uno veía una tendencia que todavía esos militares los llevaban a formar cursos en Estados Unidos o Corea del Sur o en Chile, ¿sí? Esa era como la tendencia en ese momento. Para sorpresa mía, ahora yo me encuentro que muchos de los que están hoy para ser coroneles y generales aquí en Colombia han ido a hacer cursos a China. Entonces, a mí me inquieta mucho esta situación, dado que nosotros sabemos que en 5 reformas la seguridad es parte del Estado, ¿no? Entonces dice uno, esto ya se infiltró. Las fuerzas militares que habían hace 10 o 20 años no son las de ahora. En una formación que yo estaba haciendo en educación, me encontraba una persona de las que estaba haciendo eso, y su esposo también militar de los mandos inferiores, completamente socialista, y eso es el mover adentro ahora. Entonces uno dice, esto lo planearon tan bien, que tanto montan a la izquierda que tienen la fuerza a favor de ellos para oprimir al Estado. Entonces, ¿cuál es nuestra visión real o cómo debemos ver esa realidad que para mí en Colombia es muy inquietante y preocupante? Sí, Adriana, pero no es nueva. Ni tiene que ver exactamente con China. ¿Okay? No es, bueno, ahora sí, bueno, van a China y allí reciben adoctrinamiento muy probablemente comunista, pero esta situación no es nueva. Hace 30 años, exactamente, en 1990, yo trabajaba en el Congreso de Venezuela y me tocó asistir a unos candidatos al Estado Mayor, estaban en la escuela del Estado Mayor de Venezuela, 1990, antes incluso del golpe Chávez y todo eso. El golpe Chávez fue en el 92. En 1990, a mí me tocó ir a la Escuela de Guerra, al curso de Estado Mayor, donde estaban todos los tenientes coroneles para ascender. Y bueno, tuvimos una reunión ahí porque el tema era que no les costaba aprender una materia. ¿Qué materia? Economía. Entonces, bueno, yo les dije, bueno, a ver, deme el programa, el texto. Y el texto de economía era el manual de economía de Nikitin y de la Academia Soviética de Ciencias. O sea, ya economía marxista se les enseñaba en los 90 por libros marxistas y profesores marxistas, en la Escuela de Guerra de Venezuela. Por eso cuando 2 años después, el año 92, Chávez dio el golpe, a mí no me sorprendió,
para nada. ¿Okay? Entonces, esa es una de las razones por las que ya militares como Banzer, como Pinochet, Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile, ya no hay más. Y desde hace mucho. Claro, ahora habrá entrenamiento en China, pero en esa época no. En esa época era en la misma Venezuela que estudiaban por manuales de la Academia Soviética de Ciencias. Eso no es algo, y te estoy hablando, Adriana, de hace 30 años. Lo que pasa es que la gente no sabe cómo estamos en América Latina. Y por eso a mí me dan risa los que están esperando que haya un golpe militar, que haya un pronunciamiento militar en Venezuela o en Chile o en Colombia mismo. Pero si los militares están comprados, adoctrinados o atemorizados, ¿ok? Porque son, tú hablaste de la palabra infiltración. Claro, los marxistas están en los gobiernos desde hace muchos años, vivimos en países socialistas, lo que pasa es que la gente no se da cuenta, y como la gente, bueno, todavía no hay libertad de razonamiento y puede salir a comprar pan y galletas y queso, bueno, no cree que uno está exagerando. Pero hace 30 años ya había instrucción marxista en las filas de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y entonces eso no fue que lo puso Chávez. Al contrario, Chávez no es la causa, sino el resultado de una infiltración marxista en las Fuerzas Armadas de Venezuela que viene desde los años 70, cuando los guerrilleros eran capturados por militares y se transformaban en profesores políticos de sus captores. Esos son cosas que pasaban en Venezuela en los años 70, en la época de FAL, Fuerza Armada de Liberación Nacional, del Frente Argimiro Gabaldón, del Frente Chirinos y todo eso, en la época de Teodoro Pekov. Entonces, esto viene de muy atrás, Adriana. Tú dices que tú no eres tan joven. Sí, eres muy joven. Eres muy joven para haber visto cosas que vimos los que tenemos ya los que es, cierta edad. Entonces, eso no es una cosa de... Tocayo, aquí en Lima, en Perú, Chávez fue educado en el sí. CAE, en el Centro de Altos Estudios Militares, en la época del general Velasco. Sí. Y ahí es, a mi entender, en Sudamérica, donde empieza el adoctrinamiento. Yo creo que empieza aquí en Perú. Y Chávez fue alumno del Centro de Altos Estudios Militares en Chorrillos, en Lima. Así que él fue formado, además era un gran admirador del general Velasco. Sí, sí. Bueno, sí, y eso te digo más, Juan Alberto, eso él lo decía. O sea, Chávez a cada rato recordaba que él había pasado 1 o 2 años en Lima, estudiando en la Academia Militar de Chorrillos, que ahí había hecho su curso de Estado Mayor. Es más, Chávez abandonó un posgrado que estaba haciendo en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, el mismo que hice yo, y Chávez lo abandonó. Yo no alcancé a ser compañero de curso de él, pero porque yo era más grande, yo estaba más adelante, pero Chávez, que venía más atrás, se lo abandonó porque le tocó ir a Chorrillos y estuvo ahí 1 o 2 años y ahí completó su formación marxista. Su formación marxista empezó en la época de la guerrilla con Teodoro Pekov y todos los líderes guerrilleros que, no digo que confraternizaran con los militares que los combatían, pero sí tenían contacto. Y cuando digo contacto me refiero a contacto ideológico, no solo contacto militar. ¿Okay? Entonces se tomaban prisioneros, a veces hubo militares que cayeron prisioneros de los guerrilleros, eso fue, como te digo, en la época del MIR en Venezuela. Entonces eso es muy viejo.
pasa es que no ha habido derecha. Aquí en América Latina ha faltado derecha. ¿Okay? Aquí hubo derecha en Chile, digamos, con Pinochet. Y de resto, hoy no, todo más vale que no. Tanto militares como civiles, en los 80, en los 90 y en el siglo XXI, aquí ha faltado derecha. Entonces la izquierda ha hecho lo que se le da la gana. La izquierda ha infiltrado, la izquierda ha adoctrinado, la izquierda ha comprado, la izquierda ha atemorizado a los militares y a todo el mundo. Y cuando estamos hablando de los militares, más o menos lo mismo podemos decir de los curas y de los pastores. Adoctrinamiento de izquierda. ¿Y por qué menciono a los curas y los pastores junto con los militares? Y bueno, porque se suponía que eran de derecha, pues no eran de la derecha los curas y los militares en América Latina. Bueno, eso habrá sido en los 50, yo estaba casi como recién nacido, pero esa época ya pasó y pasó hace mucho tiempo, hace demasiadas décadas ya. Entonces, ahora estamos sufriendo en América Latina las consecuencias de esa permanente falta de derecha y de esos corrimientos a la izquierda en todos los sectores, no solo políticos, sino también militares, eclesiásticos y empresarios, ni hablar de los académicos y universitarios. O sea, ahora sufrimos las consecuencias. Yo siempre recuerdo la sabiduría de la Biblia. La Biblia enseña a pensar, le enseña a pensar a uno en términos de generaciones, en términos de la generación nuestra, la generación anterior a la nuestra y la anterior, o sea, en términos de la Biblia. Tú y tus hijos, o sea, tus nietos. ¿Okay? Según los sociólogos, el método de las generaciones, un siglo tiene 3 generaciones. ¿Okay? Algunos dicen 4, bueno, no importa. O sea, entonces, los errores, la enseñanza bíblica es esta, los errores de una generación, si no los corrige la generación siguiente, entonces se tienden a eternizarse y las consecuencias tienden a caer incluso sobre gente inocente, como nosotros. ¿Okay? Entonces, si un error, o sea, una mala decisión de política, una mala política pública, una ley mala o un decreto, o sea, que se hizo en un tiempo determinado y produce efectos negativos, muchas veces más allá de la frontera del tiempo, más allá del horizonte del tiempo. Hay muchas medidas malas, políticas malas que se toman ahora y tienen sus efectos negativos, se ven recién dentro de una o de 2 generaciones. Por eso es que es lenta la corrección, no se corrige y ya en la generación siguiente o en la siguiente a la siguiente es cada vez más difícil corregir. ¿Okay? Entonces, no son cosas nuevas las que estamos viendo en América Latina. A ver si aquí hay mucho chat, entonces vamos a ver quién le toca. Rey Cortés de El Salvador. Bueno, ¿cuál de los que hizo preguntas aquí en el chat tiene micrófono para que lo conversemos? Rey Cortés, José Neira, Alan Sánchez y... están haciendo comentarios interesantes en el chat. ¿Alguno de los que han comentado en el chat, tiene por favor el micrófono para que conversemos? Sí, profe. Fernando Gainza nuevamente le saluda. Básicamente hay unas conversaciones aquí con José Neira del Perú, ¿no? Comentándonos que sí se podría hacer una especie de entrismo en algunos partidos, ¿ya? Pero le cuento, hemos intentado acá, por ejemplo, con la UCS,
se intentaba hacer lo mismo acá con el PDC, ¿ya? Y sencillamente toda esta gente son mercantilistas, entonces prácticamente venden las candidaturas y además también responden a intereses, digamos, partidarios que también a veces transan con el poder ejecutivo. Entonces, ha sido muy difícil, definitivamente tendríamos que hacer un entrismo a un partido que no, como el ADN prácticamente, que no está activo casi 15 años, no tiene grande estructura, son de orientación de derecha, pero no tienen fortalecida la ideología, no tienen un programa de gobierno claro. Entonces, ahí yo lo veo mucho más factible que en otros que sí son de orientación de izquierda, y que básicamente tienen sus ideas marxistas muy metidas, digamos, ¿no? Nosotros, bueno, yo manejé, como les decía, la campaña del doctor Chi, tuvimos grandes complicaciones con la gente del partido, que en esa época eran los del Partido Demócrata Cristiano, que eran unos tranzas de la política, mercantilistas a morir, querían rifar todos nuestros votos, ir a negociar con Evo Morales el año pasado, a espaldas de toda la estructura, ¿no? Entonces lo utilizaron simplemente al doctor Chi, y el rato que ya no lo necesitaron, el dueño del partido quería negociar con Evo Morales las porciones en el Parlamento prácticamente. Entonces es muy difícil, digamos, poder trabajar con gente así, además que no tiene ni siquiera principios, valores, no tiene ética. Oscar no me va a dejar mentir, son gente que vive de sus taxipartidos, como les llamamos aquí. A cada candidato que se presenta le sacan una tajada, le sacan plata, y con el pretexto de que necesitamos organizar el partido hay que darles dinero. Después usted pone candidatos, a los candidatos también le sacan plata. Entonces, básicamente es muy difícil. Además son partidos que no tienen estructura a nivel nacional, no tienen organización. Entonces uno tiene que ponerles todo, tiene que pagar, y el día de mañana, si no le va bien, bueno, ellos ya cobraron, digamos, ¿no? Y usted termina perjudicado. Además, a nosotros nos sabotearon porque no nos dejaron sacar incluso representantes ante el Tribunal Supremo Electoral para hacer el control del voto. Y resulta que, por ejemplo, esta gente, la cúpula del PDC, tenía amarres por debajo de la mesa con gente, mire, allegada al MAS. Y yo hice la campaña, incluso nosotros tuvimos una persona muerta en plena campaña, un joven apareció muerto porque este se infiltró más allá de lo que debía, se enteró cosas justamente que después nos enteramos el resto, y eran cosas como estas, que ya a espaldas nuestras, a espaldas del doctor Chi, los jefes del partido del PDC habían firmado ya convenios con Evo Morales para que una vez que tenga los candidatos lo puedan apoyar y darle el respaldo con pretextos de gobernabilidad prácticamente a Evo Morales, ¿no? Entonces, es estar en manos que uno al fin y al cabo no sabe para quién está trabajando prácticamente, ¿no? Entonces es mejor nomás hacer algo propio o tener un partido, como les digo, del ADN, que es gente más sana, que por lo menos estos 15 años nunca está obligados a los del MAS, por nada más le quitaron su personería jurídica, ¿no? Entonces ahí puedes darte cuenta que ellos de verdad eran opositores. Acá los que normalmente no tienen problemas con el gobierno son aquellos que han transado con el gobierno, ¿no? El caso ejemplo del único gobernador que quedó hace más de 15 años, el gobernador de Santa Cruz, por ejemplo. Ese era un entreguista, le entregó todo pues a Evo Morales, entonces lo tenía tranquilo, no lo molestaba porque en realidad nunca fue opositor, sino cogobernó con el MAS y fue funcionario, ¿no? Entonces, los de izquierda tienen muy clara la figura, y a todos aquellos que de verdad son opositores, bueno, los han perseguido, los han extraditado, los han encarcelado o los han matado, por último, en nuestro país, en este régimen masista, digamos, izquierdista. Murieron más de 100 personas, ¿no? A manos de funcionarios del gobierno, ¿no? Así que, bueno, para aclarar justamente las inquietudes que se manifestaban en el chat, profe. Okay. Rey Cortés, vamos, expone, abrí el micrófono y explica lo que pusiste aquí en el chat.
Muy buenas noches, soy Rey Cortés desde El Salvador y bueno, como antes lo he expuesto, estoy aprendiendo acerca de estas nuevas cosas y sé que hay implicaciones mucho más profundas de lo que nosotros vemos en los medios, que por supuesto tenemos que indagar hasta donde sea posible para poder emitir una opinión responsable. En este caso, a veces uno se puede como conmocionar o sorprender al ver que, por ejemplo, los militares, como en Venezuela, por ejemplo, pueden ser manipulados, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Puedo equivocarme en mis términos, sabiendo que tienen en sus manos armas, tienen información, tienen vínculos internacionales. ¿Cómo es posible que puedan ser manipulados como está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, como para que puedan, ¿cómo se llama?, callar aún ese tipo de cosas que ellos están viviendo en carne propia y no solamente las está viviendo el pueblo que está siendo afectado? Entonces, básicamente esa es mi pregunta. Sé que no sucede solamente ahí, pero quizás ahí es el caso más emblemático. Entonces, esa básicamente sería mi pregunta, profesor. Ok, gracias Gracias. por tu pregunta. Gracias por atender. Mira, en América Latina se dice que ningún general resiste un cañonazo de $1.000.000. ¿Ok? Eso en cuanto a las cúpulas. ¿Ok? Las cúpulas están compradas. Yo tenía un amigo militar en Bolivia que me contaba que Evo Morales de cada tanto reunía a los altos mandos y le decían, bueno, ustedes están ganando bien, van a ganar mejor, este año viene un bono, este año viene un aumento, lo que sea, pero eso sí, la política me la dejan hacer a mí. ¿Okay? Y además de eso, con lo que ganaban podían invertir, o sea, en Bolivia los altos mandos militares ponen a sus mujeres, a su esposa o a su amante a hacer negocios, en algunos casos negocios con el gobierno, negocios de importación, etcétera, que son muy jugosos. Entonces hay muchas formas de anular, digamos, políticamente a un alto mando, a un general, a un almirante, a un brigadier. ¿Y qué pasa con los que están abajo? Bueno, temor. Bueno, en el chat Rey Cortés me decía, pero bueno, ¿y cómo se puede atemorizar a los militares si los militares tienen las armas? Bueno, no, un momentito. Los militares tienen las armas, pero también tienen una cadena de mando. ¿Okay? Si un oficial medio, digamos, porque hay oficiales subalternos y oficiales superiores y subalternos, si un oficial subalterno, digamos, entre los grados de capitán y teniente coronel, sabe, no hace buena letra, sabe que no va a ascender, que posiblemente a fin de año se tenga que ir a su casa y no con el sueldo completo, ¿okay? O no con el sueldo de general, sino con el sueldo de capitán o el sueldo de teniente. Cuando yo mencioné el caso de los militares a raíz de la pregunta de Adriana, hablé de tres cosas y adoctrinados, comprar y atemorizar de los factores, en caso no altera el producto y tampoco la composición de la función, o sea, decía, ¿en qué medida algunos requieren ser comprados, adoctrinados y atemorizados? Otros basta con ser comprados, otros basta con ser atemorizados, y otros están adoctrinados, fuertemente adoctrinados. Creen que está muy bien lo que están haciendo y que el socialismo es algo muy bueno y que el Estado tiene que intervenir, porque le han metido doctrina marxista en la cabeza. Adriana nos mencionaba en Colombia el caso de los cursos que van a hacer a China. Bueno, ahora van a hacer a China, pero desde hace 30 años hay infiltración ideológica marxista en las Fuerzas Armadas de casi todos los países latinoamericanos, casi todos los países latinoamericanos. ¿Okay? Y
el adoctrinamiento es uno, como digo, de los componentes de los factores de la ecuación. El otro es el temor a no ascender, el temor a tener que retirarte antes de terminar, con un plan de pensión incompleto o muy pobre. Ese es un temor importante. El temor es un factor en la ecuación para los oficiales de intermedio para abajo, ¿okay? El adoctrinamiento, el temor y la compra, ¿okay? Para los oficiales de más alta graduación, las cúpulas, los altos mandos militares. Estas reuniones que hacemos los lunes son para saber estas cosas. No encuentro, no me acuerdo quién. Don Nosotros Alberto. los que estamos aquí tenemos mucho que aprender. Por eso yo les agradezco que estén aquí y les pido que no... Ya va, un segundito. Les pido que no dejen de asistir los lunes, porque tenemos mucho que aprender. Un segundito, Ariel, que me interesa esto, porque alguien me preguntó, me hizo la siguiente pregunta. Me dice, está John Muñoz de Ecuador levantando la mano. Ok, déjame responder a la pregunta que alguien me hizo y enseguida vamos con Ariel Vázquez de Bolivia y con John Muñoz de Ecuador. Mira, la pregunta que me hicieron fue la siguiente. Mire, aquí hay una gente que dice que si los liberales quieren reducir el poder del Estado, nosotros, por ejemplo, aquí en mi país, tenemos un Congreso muy numeroso, con 200 y pico de diputados, 250 diputados. Una forma de aplicar la política liberal de reducir el poder del Estado es reducir el número de diputados. Y le digo, no, ¿sabes que no? Porque hay cosas de ciencia, hay leyes de la ciencia política que hay que aprender. Y para eso nos reunimos los lunes. El poder de un organismo colegiado, por lo general, es una tendencia general, por lo general, es una función inversa del número de sus integrantes. Lo voy a repetir, y anótelo por ahí. Estamos aprendiendo cosas, tenemos mucho que aprender. El poder efectivo, el poder real, ¿okay? Más allá de la autoridad, de un organismo colegiado es una función inversa del número de sus integrantes. Más personas, menos poder. Menos personas, más poder. ¿Y por qué? Bueno, porque si aumenta el número de personas, es más difícil llegar a acuerdos, a consensos o a decisiones por mayoría. Porque es mucho más difícil el proceso de negociación. Porque hay más personas involucradas. Y al aumentar el número, estás dividiendo por un N cada vez más grande, el poder de cada uno. Entonces disminuye el poder del conjunto. Por eso es que es gracioso, pero es que es así, porque es medio paradójico, suena como no de sentido común o algo de alguna manera contraintuitivo, pero velo en un gabinete de ministros. En un gabinete de ministros no es lo mismo que haya 25 ministros que haya 12 o 15, porque si hay 12 o 15, entonces el presidente tiene menos poder. Sí, el presidente, la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el presidente, si el gabinete es pequeño, corre el riesgo de que el gabinete de repente alcance algún acuerdo para decirle que no a un presidente que está haciendo una mala política. En cambio, si mete en el gabinete, y esa es una de las razones por las cuales tenemos enormes gabinetes, por eso el gabinete de ministros en América Latina tiene generalmente 20, 25, 30 personas, una cantidad enorme. ¿Y eso por qué? Porque entonces tiene menos poder el gabinete como tal, tiene más poder el presidente. Al presidente le conviene reuniones multitudinarias de gabinete que se hagan en un estadio deportivo, por la cantidad de gente que hay ahí, y sin contar viceministros, secretarios,
jefes de departamento, asesores, un gentío. Una de las razones es porque al aumentar el número de gente, entonces disminuye su poder y por consiguiente aumenta el del presidente dentro, digamos, de la rama ejecutiva. Ese tipo de cosas hay que saberlas, ¿ok? Y para eso nos reunimos los lunes. Adelante, Ariel, y seguimos luego con John Muñoz de Ecuador. Adelante. Sí, Muchas lo gracias, que quería profesor. mencionar, lo que quería mencionar era precisamente esos vaivenes de aquellos movimientos militares. Porque, por ejemplo, hablando de ADN, que estaba al mando del general Banzer, el general Banzer derroca a otro general, ya de tendencia izquierdista, que se llamaba Juan José Torres González. Sí, sí. Era de tendencia izquierdista y él apertura ya una especie de un legislativo popular que se llamaba la Asamblea del Pueblo. Entonces, él quería lograr toda una fisonomía izquierdista. Y gracias a este movimiento que aparece en Sudamérica, donde no solamente estaba Banzer, estaba también Pinochet por el lado del Perú, Vilela por el lado de Argentina y otros dos más que por ahí había. Lo que denominaron en un momento de esos la Operación Cóndor. No, pero ya va, eso fue después, Ariel. Pero Banzer lo derrocó a Juan José Torres González. Sí, pero Torres también era discípulo de Velasco, de Perú, ¿ok? Pero lo de Cóndor y todo eso fue después. Y esos fue en contra de la izquierda, digamos. Tú estás hablando de los militares de izquierda. Estás hablando de Juan José Torres González en Bolivia, sí. Estás hablando de Velasco Alvarado en Perú y estás hablando también de otro que había en Ecuador, ¿okay? Que se llamaba Rodríguez Lara. O sea, esos fueron los 70 donde además de guerrilleros de izquierda, había militares de izquierda que alcanzaron la presidencia, por lo menos en 3 países. Estamos hablando de Bolivia, de Perú y de Ecuador, y por ahí cerca le andaban en Panamá también. ¿Okay? De manera que estamos con la izquierda desde hace... La izquierda no ha tenido contrapeso, la derecha no ha servido para nada en estos países, salvo el caso de Chile, ¿okay? Que es muy excepcional. Si tú comparas la dictadura de Pinochet con las de Videla en Argentina o con las de los uruguayos, Bordaberry, que era un fenómeno de civil, un gobierno militar encabezado por un civil, que fue Bordaberry, parecido a lo que fue en Perú el gobierno de Fujimori, era un gobierno militar encabezado por un civil. Entonces, y me detengo un poquito en estas cosas, Ariel, porque es bueno enseñarlas para que la gente vaya aprendiendo que las cosas no son tan fáciles y que no se tiren esas opiniones en Twitter, en Facebook, que opina gente que no sabe un pepino de nada. ¿Okay? Entonces, Maestro Manzetti. No seamos como ellos. Sí, adelante, Kurt. Después... Una pregunta. Mi experiencia acá en Perú, y veo que ha pasado casi en todos los otros países latinoamericanos, que la derecha mala, inclusive dirigida por militares, ha reducido la guerra antiguerrillera a una guerra militar y no han dado la guerra intelectual. ¿A qué se debe que no han tenido municiones intelectuales? Así es, bueno, a que no han tenido municiones intelectuales porque no han tenido líderes civiles, profesores, maestros que vayan a enseñarle a los militares como alguna vez pasaba en América Latina, te estoy hablando de los años 40, 50, gobiernos conservadores, la época de Pérez Jiménez, de Rojas Pinilla, Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, pero te estoy hablando ya de los años 50. ¿Por qué había esos militares de derecha que daban eran anticomunistas, firmemente anticomunistas, y daban golpes de Estado y hacían dictaduras de derecha? Pérez Jiménez y Rojas Pinilla son los casos más notables. Porque tuvieron en las escuelas militares, tuvieron profesores civiles de derecha, más o menos liberales, conservadores, otros, pero
más o menos de derecha. Cuando cambiaron los profesores civiles y se empezó a meter la izquierda en las academias militares, junto con las guerrillas, porque una parte de la guerrilla se iba al monte y otra parte todavía vive uno de los artífices de la llegada al poder, que era un civil, que se llamaba José Vicente Rangel. Ese fue el profesor de Chávez, ese fue el que introdujo todos sus alumnos de la Universidad Central, sus alumnos marxistas de la Universidad Central que se graduaban y eran unos completos, no solo profesores, sino operadores políticos, marxistas también, los metía en la escuela de guerra a dar clases y en las escuelas incluso militares, en la escuela de oficiales a dar clases, en la escuela de oficiales y alférez y guardamarina. Eso lo viví yo, y en todos los países también ha habido ese... El problema es que la derecha careció de líderes civiles lo suficientemente lúcidos que pudieran dar clase a los militares, que pudieran escribir en la prensa, ¿okay? Que pudieran ser rectores y decanos de las universidades. No, eso desapareció en América Latina. Y ahí empezó el declive, y hoy estamos sufriendo las consecuencias más remotas de aquellos reemplazos de élite, porque hay circulación de élite. Una élite de derecha fue reemplazada por una élite de izquierda, o centrista, o progre, o parecido. ¿Okay? Doctor maestro, hay algo que no entiendo. Todo el movimiento de la Mont Pelerin no estaba dirigido a formar docentes de derecha. ¿Qué pasó con eso? Eso no sirvió para nada. Y no sirvió para nada porque aquellos profesores de derecha de los años 40, 50, antes de la fundación de la Mont Pelerin, no eran solo profesores, eran políticos también. Eran candidatos, eran diputados, eran senadores o eran jueces. ¿Okay? Yo alcancé a tener ese tipo de profesores en mi escuela de Derecho hasta el año 69, 70. Después cambió todo y cambió para peor. ¿Okay? Espera un momentito que esta pregunta es muy importante. Está bien. Total, hay tiempo. Dijimos que si había suficiente preguntas nos quedábamos 2 horas. Si no, nos íbamos antes, pero si hay preguntas, nos quedamos 2 horas. Entonces, hay tiempo. Bueno, estos profesores de derecha eran intelectuales, eran académicos, eran escritores, eran periodistas, eran columnistas de periódico y demás, pero eran políticos también. A la Mont Pelerin se cargaron de puro profesor, que la política no, la política nada. Bueno, ahora estamos sufriendo las consecuencias negativas de esa mala política de la Mont Pelerin, que Hayek le dijo a Sir Anthony Fisher que no se metiera en la política y entonces por eso no nos metemos en la política y tal. Bueno, ahora eso fue un pésimo consejo de Hayek y que lamentablemente hace 72 años, porque la Mont Pelerin se fundó en el 47, hace 72 años, ¿okay? que todavía siguen con esa cantaleta de que no, la política no. Porque está bien que Hayek haya dado un mal consejo, bueno, cualquier genio se equivoca, ¿no? El problema es que los que vienen después no corrigen el error del genio. El genio no son capaces de admitir, el genio se equivocó, vamos a corregir aquí. El genio sigue siendo un genio, pero en este punto se equivocó, entonces vamos a corregir. No hubo corrección. Y hubo una persona que se lo señaló, que fue el expresidente checo Václav Klaus, que les dijo a los de la Mont Pelerin que era un error terrible, porque en 1947 se fundó la Mont Pelerin y eso era pura academia. Y se fundó la Internacional Liberal en el mismo año, solo que en Londres, en lugar de Ginebra, y entonces yo le llamé divorcio trágico, el divorcio entre la teoría y la práctica. ¿Okay? Ahí está el problema básico de la derecha, el divorcio entre la teoría y la práctica. En el año 47 los académicos se reunieron en Ginebra y fundaron la Mont Pelerin, y los políticos se reunieron en Londres y fundaron la Internacional Liberal. Ahora, esa Internacional Liberal
se quedó sin sustancia ideológica y entonces derivó a la izquierda. Y la Montpellier se quedó en la pura academia, entonces derivó a la inutilidad, a convertirse en inservible. Pero dejemos a Juan Alberto aquí que tiene para Sí, compartir. sí, tocayo. Lo que quería decir es que no pensemos que el problema son los militares, o cómo piensan, o cómo fueron capacitados. El problema es el partido político. Fíjate, ese es el tema que vamos a hablar con José Luis Tapia el miércoles, eh, donde tocamos los ejemplos históricos de qué cosa fue la oposición de Cuba. Acuérdate que hemos hablado. ¿Quiénes eran la oposición de Cuba? Todos eran socialistas. Todo el mundo era socialista. No importa si los militares eran o no eran socialistas, lo que conduce son los políticos. Igual Venezuela. ¿Qué cosa es la oposición a Venezuela? Todos son socialistas. Entonces, si vamos a estar esperanzados en tocarle la puerta a los cuarteles, vamos a estar perdidos en el espacio. Sí, Lo que correcto, tiene que correcto. Sí, existir, ¿ah? sí, Perdón, sí, correcto. Suscribo lo que acabas de decir. claro, el Los tema es nosotros, la organización política, el concepto político, la propuesta política, la militancia y disciplina política. Después viene lo demás, porque incluso hasta podemos cambiar los programas de formación militar. Todo eso lo podemos cambiar, es parte de las 5 reformas. Entonces, yo creo que estamos disparando mal. O sea, No, el no, problema no es yo no he dicho preocuparnos por los militares. pero ya ¿Ah? va, Juan Alberto, nadie ha dicho de tocar la puerta de los militares aquí. Me refería que lo hace gente de Facebook y de Twitter, gracias a Dios lo de aquí. Sí, sí, no, sí, coincido. Pero me refiero a que en términos general, no, por favor, en el concepto general, los cuadros militares pueden estar por donde quieran estar. El tema es quién va a conducir el país y esa conducción está en manos de quien llegue como partido. Y lo que ha pasado en América Latina, más que por los militares, es porque los partidos no han sido de derecha, han sido de derecha mala o de una pseudo derecha izquierdista, como el caso de la Alianza Acción Popular con Bedoya, que en el Perú no modificaron nada de lo que dejó el general Velasco. Lo dejaron intacto. La reforma agraria, la comunidad industrial, los ministerios. Hay como 87 empresas estatales todavía en el Perú. Y la gente cree que hemos salido del socialismo, ¿no? Y seguimos con empresas estatales. Entonces, hay cosas que tenemos que entenderlas más allá. Es un problema de la estructura política del Estado, es un problema de la conducción política de un partido, es un problema de liderazgo y es un problema de programa propuesta. Después los Pero militares estarán ahí enganchados. Bueno, me temo que inclusive hay uno que tenía tanto poder como Fujimori y que tenía un partido que lo respaldaba, no dieron el paso de la reforma del gobierno. no. Entonces, el problema con los partidos es que Sí, pero cuando están en el poder Fujimori no creyó. se corrompen y se vuelven mercantilistas y abandonan sus principios. Y hay que No, asegurarnos que eso no nos pase. el problema core de Fujimori es que primero Fujimori no creía en el liberalismo clásico. No creí. Y eso se refleja en su distanciamiento con Bolonia. Y el segundo problema es que tampoco creía en el partido político. Sí. Fujimori no era el conductor. Se encontró con algunos cambios que él los usa para llevarse el aplauso. Pero por culpa de Fujimori, hemos retrocedido hasta acá también. Debió culminar la reforma, sino que no creyó en eso. Sí, No creyó en eso. No solo de Fujimori. Aquí está Tapia presente, no me va a dejar mentir. Tapia, no sé si fue Tapia o fue Gersi, ¿cuál de los dos? En el año 2003, cuando yo estaba en el Perú escribiendo el libro La Salida, me consiguió una entrevista con Lourdes Flores Nano. Con José Luis fuiste, con José Luis.
Sí, creo que fue José Luis. Me consiguió una entrevista con Lourdes Flores Nano, pero estamos hablando de 2003, casi hace 20 años. Bueno, qué mujer tan burra. Él no quería saber nada con libre mercado. No, porque las empresas básicas y todo el cuento estatista. Esa era Lourdes Flores Nano. Se suponía que ella iba a ser la banderada, digamos, de la derecha y tal, y qué sé yo, que siempre el Partido Demócrata Cristiano y toda aquella historieta en Chile, en Venezuela y tal. No. Y cuando como 15 o 16 años después a mí me tocó hablar que fuimos varios a la entrevista con Keiko Fujimori, la misma cosa. Se supone que son de derecha, pero no quieren saber nada con libre mercado ni con reformas, privatizaciones, aperturas, desregulación. No quieren saber nada. No quieren. Bueno, ayer Luz Salgado en una sí, entrevista, te la pasé, ¿no? Sí, ¿Qué sí, cosa dijo? El fujimorismo es de centro izquierda. ¿No es cierto? Sí, Con razón el comunismo avanza y es una mala oposición. pero es que Y son eso es el tema que vamos a tratar el miércoles nosotros, así que por favor escúchenos el miércoles, de paso a paso okay. Ok, fíjate lo siguiente, ellos creen que es igual que Macri, creen que entonces la izquierda les va a dejar de pegar si ellos dicen que son centroizquierda, igual que Rodríguez Larreta y el otro que era, estoy hablando de Argentina, el que era jefe de gabinete, se me fue ahora, y en Capriles, allá en Venezuela, es lo mismo. Gente que se supone que es de derechas, debería ser de derecha y tal, pero quiere congraciarse con la izquierda, quiere que la izquierda no le pegue. Entonces sale con esas tonterías, como Luz Salgado, sí, el fujimorismo es centro-izquierda, pero son estúpidos, Juan Alberto, porque les van a pegar igual, los van a clavar igual como los clavaron en Argentina y los van a clavar en Brasil. Bueno, en Brasil cometen otra clase de errores, pero ese no. Okay. Pero hay gente que no me cree cuando yo le digo que vivimos en el Perú, en un país socialista, que todavía Velasco gobierna. Sí. Y no me cree. Pero Velasco sigue gobernando, sigue sus decretos, sigue sus leyes. Esas son las leyes malas que hay que derogar. Sigue el Estado. No, que van a llegar los comunistas. Pero si el comunismo está acá hace tiempo. Tenemos 87 empresas estatales, Petroperú, Sedapal. Los hospitales son un desastre porque son comunistas, son del Estado, ¿no? La pandemia es comunista, Leo. Y te asusta. ¿Por qué te asustas si ya lo estás viviendo, no? La gente no entiende, pues, porque les José ha Alberto, metido yo también tuve una, es el cliché, pues, ¿no? José Alberto, Y yo ellos tuve una creen que discusión porque con el PPK ganó, ya no somos comunistas. José Carlos, lo mismo Claro. me pasó con el exministro Martín Pérez, que lo tengo en mi grupo de la universidad. Yo le decía, acá falta más libertad, más economía de mercado. Y él me decía, no, pues si ya estamos totalmente liberalizados, ya no se puede liberalizar más, ya no hay más ganancias de liberalización, estás hablando de tonterías cortas, etcétera. O sea, como si el mundo en el Perú ya fuera liberal. Y se han comido ese cuento, ¿ah? Sí, vamos a Eso es darle cierto. la palabra a John Muñoz. Giovanni Rivas aquí en el chat pone que si el voto de los militares tiene algo que ver. Bueno, yo te diría, Giovanni Rivas, que no tiene nada que ver, porque ¿sabes qué? En países donde los militares no votan, incluso no votan los policías y demás, fuerzas militares no tienen el derecho al voto o no lo tenían, igual se politizaba. El problema es que si no se politizaban para la derecha, se politizaban para la izquierda. Pero vamos a escuchar a John Javier Muñoz de Ecuador. Adelante, John Javier. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos. Hay una pregunta, escuchándoles a los compañeros del Perú, que resalta algo. En verdad, yo creo que el método de la ciencia política en Latinoamérica, en verdad es nefasta. Porque no tenemos
todos estamos pintados con un mismo sistema. Un mismo sistema que corroe a Argentina, que corroe a Perú, que corroe a Ecuador, que corroe a Bolivia, a toda Latinoamérica. Pero quiero saber si ese método de la ciencia política existió, según tú, Alberto, aquí en Latinoamérica. El método de la ciencia política, ¿a qué me refiero al método? El método para mí es el generador de un sistema de gobierno, un sistema de un organismo de Estado. Pero yo veo que todo está bajo un mismo tinte. Yo te digo, yo tenía 6 años cuando Rodríguez Lara era dictador del Ecuador. Te soy sincero, yo en esa edad, toda mi infancia, la mayor parte de mi infancia pasamos en toques de queda. ¿Qué son los toques de queda? Son instrumentos del organismo del Estado, pero más que todo de gobiernos opresores que no pueden enfrentar su realidad porque no tienen soluciones. Esa es la realidad. Valga la redundancia. Escucho a los compañeros del Perú y te juro que estoy escuchándole al Ecuador. Eso, ya va, eso es lo que tenemos que aprender, que los problemas son todos los mismos y las soluciones también. Sigue John Muñoz. Mira, Alberto, en base a eso te digo, en Ecuador, en Latinoamérica, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en toda Latinoamérica, jamás existió un método de la ciencia política, porque jamás lo creamos, porque jamás lo estudiamos. Y es ahora, recién ahora, que nosotros, los de las 5 reformas, estamos creando un fundamento de política. No quiero decir que es un sistema reformista, porque sus fundamentos siempre tienden a la izquierda, al socialismo. ¿Por qué? Y el socialismo se refleja con adoctrinamiento. Nosotros nos reflejamos con conocimiento. Y el conocimiento nos parte de una verdad, de una realidad, Alberto, y una realidad, compañeros. No podemos negarnos a eso. Yo escuché a los compañeros del Perú y lastimosamente tuve que ausentarme por 15 minutos. Le dejé a mi esposa escuchando el comentario justamente de Adriana, de Colombia, que había hablado. Y te digo, es la misma historia, Alberto. No hay diferencia alguna. Los problemas son comunes. Hay una ventaja en eso, que las soluciones son las mismas para todos. Y ahí estamos. Mi pregunta, Alberto, antes de olvidarme, ¿crees vos? Yo te considero, y yo creo que hay muchos compañeros que saben muchísimo, y me corrigen, pero en Latinoamérica jamás ha habido un método de la ciencia política. Y este es el resultado. Yo hablaría de ciencia política, ¿ok? La ciencia política en América Latina fue reemplazada por el marxismo, la doctrina marxista. No solo estoy hablando de las escuelas y facultades de ciencias políticas, que las conozco muy bien, de varios países y de varias universidades, de las cuales fui expulsado. Y lo digo orgullosamente. A mí me expulsaron de la Universidad de Buenos Aires, me expulsaron de la Central de Venezuela y no me aceptaron en otras universidades. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, es que en las escuelas de ciencia política, ¿qué es lo que hay? Doctrina marxista. En las de antropología, doctrina marxista. Sociología, doctrina marxista. Economía, doctrina marxista, o Keynes en todo caso, que le anda cerca. O sea, han expulsado a las ciencias sociales de todas y cada una de las escuelas, sociología, antropología, derecho, mucho también, ciencia política, por supuesto. ¿Okay? Yo alcancé a tener buenos profesores en derecho y ciencias políticas que no eran marxistas, pero yo te estoy hablando de los años 60, cuando yo era estudiante, después cambió todo. Después entró doctrina marxista, doctrina marxista, doctrina marxista. ¿Okay? Entonces, ahora estamos sufriendo las consecuencias. Ahora tenemos periodistas formados
En la escuela marxista tenemos abogados marxistas, sociólogos marxistas, psicólogos marxistas, todos de izquierda. Ahí estábamos hablando, espera un segundo, después la seguimos, total queda tiempo. Estábamos hablando con Valentina Garay, de Argentina, de las escuelas de psicología y la facultad de psicología. También son todos de izquierda, los profesores. Entonces los alumnos tienen que repetir el libreto de izquierda porque si no los bochan en la materia y no aprueban la materia. Así de simple. Ese es el método del terror académico, intelectual, que ejercen los profesores marxistas sobre los estudiantes. Yo lo denuncié en el año 79 en la Universidad Central de Caracas y me echaron por eso, porque imponían por el temor, por el miedo, pasar la materia, a que vas a sacar mala nota, a que no te van a aprobar la tesis de grado o de posgrado o lo que sea. Sí, John, adelante. Mira, yo comprendo todo eso. Y hace semanas atrás, no creo que fue hace 1 o 2 semanas atrás, hablamos de algo que nos interesa, creo, a todos los que estamos presentes aquí. ¿Por qué no hacemos del capitalismo liberal clásico 5 reformas algo internacional? ¿Por qué ellos tienen esa base? ¿Por qué tienen los socialistas esa fuerza? ¿Cómo te digo? Esa proyección y ese peso en sus formas de gobierno. Porque han creado años atrás sistemas. Un sistema político que es decadente, deplorable. Y mira cómo están nuestros pueblos. La solución para el Perú, la solución para el Ecuador, la solución para toda Latinoamérica, sabemos nosotros cuál es. Pero no tenemos esa fuerza política. ¿Por qué? Porque nos falta convicción. Esa es una realidad. Tenemos el conocimiento, pero no tenemos la decisión para avanzar y continuar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sistema socialista? No necesitan de eso porque ya está estructurado. Se estructuró antes de que yo nazca. Y ahora, en cada esquina, en cada lugar, en cada institución, en cada casa, se pregona sus principios y hasta el más pequeño tiene que adaptarse a ellos o simplemente como a ti te ha pasado, Alberto, quedas aparte. Eso es todo. Gracias por escucharme. Gracias, John Muñoz. Bueno, don Alberto, yo quería comentar una cosa al respecto. Bueno, sucede de que más allá de tener un poquito más de la iniciativa, es que yo creo que estamos navegando frente a un mar a una oleada tremenda de marxismo cultural, ¿ya? Y que gente que no se da cuenta que son socialistas. Yo, por ejemplo, le digo, y hablo con muchas personas, amigos, familiares, conocidos, y que odian el socialismo. Y ellos me dicen, sí, no soy socialista para nada. Es más, yo les digo, sí, no, tú odias a Evo Morales. Sí, yo odio, lo detesto, Evo Morales. Qué bueno, entonces es momento de traer el capitalismo. No, ¿cómo pues? Por favor, el capitalismo es salvaje, es malvado, ¿no? Y es así, hay un adoctrinamiento increíble que viene desde las mismas escuelas. En el colegio de mi hermano, de mis sobrinos, hicieron una obra de teatro de Aladino, cambiándole el tema, y resulta que ahora el visir es un tipo malo porque era capitalista, quería poner pozos de petróleo, quería poner cosas así, era increíble, ¿no? Entonces, si desde los colegios vienen así, la gente a los que yo llamo, esos son a los marxistas culturales, a los que yo les digo progres por todo lado, y los que van a ver mis redes sociales, despotrico contra los progres el 80% más que con los socialistas, porque realmente a mí me parece que los progres y los socialistas son los que generan este cáncer en América Latina, ¿no? Piensan que no traen ese desarrollo, el capitalismo, odian y no saben. Fíjate, Oscar, fíjate, tú vas a misa el domingo, y el cura, desde el púlpito, te está diciendo ser rico es malo. Sí. Te está diciendo es mala la sociedad de consumo. Frase bien discutible, ¿no? ¿Qué sociedad no consume? Pero bueno, la sociedad de consumo, ¿no? Y te empieza a decir todo eso, es pecado. Toda la razón. Y tú ya te bombardeas, tienes que ser pobre, porque bienaventurados los pobres, y Dios te abre la puerta si eres pobre, camina con tus zapatos con hueco, etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
Ya desde todas partes te bombardean con eso. Desde todas partes. Entonces, ser rico es malo, pues. Salvo que seas comunista rico, ¿no? Exacto. Porque el comunista sí puede decir, ser ¿no? rico. Hay que ser inclusivos, que cómo vas a odiar, que tienes que ser bueno. Hay un arcoíris siempre Oye, sobre todo. Y esa es la peor, los perdonando curas la son expresión. los primeros que dicen la bendición de Dios Todopoderoso con todos y todas. Ya están metidos. Falta que digan y con todes. Ya están en esta. Yo cuando escucho que hablen o con todos y con todas ahí, o me salgo del salón o empiezo a cambiar de televisión, qué sé yo. Así, yo ya sé que dice todos y todas es un estúpido. Exacto. Pero el que dice todos y todas y todes es un imbécil. Ok, pero vamos a dejar la quejadera. Yo les voy a hacer una propuesta a Óscar Arce. ¿Ok? ¿Por qué en vez de nosotros denunciar el socialismo y denunciar todo esto, que ya hay muchos que lo hacen, ¿por qué nosotros no empezamos a poner en nuestros muros, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, 5 reformas, la gran devolución, el único programa, un plan de cambio? Los demás criticarán mucho al socialismo, al marxismo clásico, al marxismo cultural. Criticarán al estatismo, criticarán la estupidez idiota del lenguaje inclusivo, y criticarán a nuestros politiqueros socialistas y tal. Pero dejemos que ellos hagan eso, esa quejadera permanente. Nosotros presentemos lo nuestro, que es en modo positivo. Don Alberto, Exacto, profesor. Debemos dejar de quejarnos y presentar propuestas. Y presentar lo nuestro en modo afirmativo, asertivo, no meramente criticar lo que ya sabemos que está mal, ¿ok? Porque yo te voy a decir una cosa, Óscar, y a todos, solo criticando lo que está mal no va a cambiar. O sea, así no producimos ningún cambio. ¿Okay? Nos van a seguir aplastando, arrollando, pasando por encima. El cambio es si nosotros logramos posicionarnos. Vayan a acostarse porque, bueno, son las 10:15. Ahí está acostando a los niños, Fernando. Perdón, profe. Quería participar. Dale saludo al Christopher. Yo me acuerdo del Christopher, el futbolista. Muchas gracias, profe, querido. Le cuento que mis hijas hacen homeschooling, así que yo estoy acá revisándole las tareas, le cuento. Ok, bueno. Saludo al Christopher. Bueno, muchas gracias. Ya va. Yo estaba haciendo una propuesta para Óscar y para todos. Vamos a dejar de quejarnos, porque ya hay muchos que se quejan. Y te digo más, para subrayar mi propuesta, algunos lo hacen muy bien. Algunos son los grandes ahí están los Laje y Marque, ahí está Milei con su estilo, ahí está Mile, ahí está la señora esta de Mamela Fiallo de Panampó, ya está, Gloria Álvarez. ¿Eh? Gloria Álvarez. No, Gloria Álvarez está un poco apagada, por eso no la mencioné. Se le acabó la gasolina. Bueno, Gloria Álvarez está un poco apagada, pero bueno, todavía sigue y tal. Entonces, mi propuesta es, dejemos que ellos lo hagan. Ellos lo hacen a su estilo, algunos lo hacen bien, otros no tan bien, a mi modo de ver. Pero dejemos que ellos se ocupen de la crítica, de la parte destructiva, ¿ok? Y agarremos nosotros, empecemos a nosotros a jugar adelante, dejemos de jugar atrás, empecemos a jugar adelante. O sea, posicionar las 5 reformas. Yo me identifico con las 5 reformas, este muro se identifica, esta cuenta de Twitter se identifica con las 5 reformas por tal y tal razón. Porque es lo único que tenemos para hacer cambio y tal. Porque si nosotros, escúcheme bien, porque esto sí es importante, estoy aprovechando los últimos minutos. Si nosotros nos acoplamos a la quejadera de la Geimar, de Milei, de José Luis Esper, de Gloria Álvarez, de Mamela Fiallo, del que sea, de Enior Jiménez,
del que sea. ¿Okay? Si nos acoplamos, no vamos a producir ningún cambio. O sea, nos van a seguir pasando por encima. Nosotros tenemos la herramienta, tenemos el instrumento de cambio. Se llama las 5 reformas, la gran devolución, el proyecto político nuestro. Ahí tenemos ya 3 partidos políticos que por lo menos tienen nombre. El partido Creemos de Venezuela, Devolución de Perú y Familia de Guatemala. ¿Ok? Esperemos a que podamos tener un nombre en los demás países y empecemos a posicionar, pues, a posicionar el proyecto y a posicionarnos como parte de un proyecto continental. Ahí nos vamos a dejar atrás, vamos a competir con los Laje y Márquez y Gloria Álvarez y todo eso. Vamos a competir en condiciones ventajosas que ellos no tienen y no digo que le vamos a ganar, vamos a hacer una cosa, vamos a considerarlo como que ellos hacen su trabajo. Ellos hacen su trabajo de crítica, de queja. ¿Okay? Yo les llamo lloradera, pero bueno, vamos a ponerle, ellos hacen su trabajo de crítica, su trabajo de demolición, digamos. Vamos a considerarlo a ellos como una especie de artillería o de aviación militar que tiran bombas y tal. No, yo no veo que logren mucho, pero bueno, ellos son los que, dejémosle a ellos. Nosotros hagamos la tarea constructiva, positiva, afirmativa y asertiva de decir, a diferencia de todos ellos, nosotros tenemos un plan para cambiar esto y ellos no tienen nada. Ellos tienen pura crítica, puro llantén, pura quejadera, ay, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasa lo otro? Que mira, que Alberto, tal cosa. sería lo que nosotros hacemos es de exponer nuestro conocimiento. Punto. Bueno, ponele nombre a tus movimientos, John Muñoz, así tenemos otro nombre en Ecuador. Sí, profe, y eso justamente estamos haciendo este momento. Ok. Profe, okay. Una consultita. Fernando. A ver, bueno, está clarísimo, realmente, bueno, acabo de leer un libro de Mises que se llama Liberalismo, y muy lindo el libro, una maravilla, pero lo que le critico es la antipolítica que manifiesta Mises. Prácticamente él tiene una antipolítica y en conclusión lo que hay que hacer es sencillamente, según lo que él recomienda, cuál es el futuro del liberalismo, lo que hay que hacer es transmitir de manera coherente las ideas para que estas... ¿Me escucha, profe? Sí, pero es que no es así. No, por eso esa es mi crítica. Sí, pero Mises no se queda en eso. Lo que pasa es lo siguiente, yo te voy a explicar de Mises. La gente lee las obras de economía de Mises, principalmente La acción humana, que es una maravilla, pero no lee las obras políticas de Mises. Mises tiene 3 libros o 4 libros políticos donde habla de acción política, y te los voy a mencionar. Los libros Socialismo, Burocracia, Gobierno Omnipotente, Intervencionismo, y le podemos agregar la biografía, la autobiografía de Mises. 5 libros políticos de Mises, donde no habla tanto de economía como de política. Lo que sucede es que como el liberalismo está secuestrado por los economistas, ellos solo se fijan en la economía, ¿no? Y de política no saben nada ni quieren saber. Y entonces no conocen los libros políticos de Mises, conocen nada más La acción humana y algún otro de los libros de economía de Mises. ¿Okay? Excelente la aclaración, profe, eso es lo que me extrañó porque yo veía ahí un poco que él alentaba más justamente a consolidar las ideas que participar activamente en política, ¿no? Pero ahora con la aclaración que usted me hace me quedo más tranquilo. Y el mejor de los 5 libros de Mises que te mencioné, que son todos políticos, el mejor, ¿sabes cuál es? La autobiografía, donde él dice que en 1920 ya no había liberales en la política de Alemania, y por eso Alemania entonces se rindió a los pies de Adolfo Hitler, porque si no era Adolfo Hitler eran los comunistas de Talma. O sea, porque no había liberales. Esa autobiografía de Mises es uno de los libros más recomendables de Mises. Okay. Aprovecho, profe, aprovecho de hacer justamente el ofrecimiento de la librería liberal que estábamos trabajando con usted.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Tenemos alrededor de 80 libros, justamente de autores clásicos. Voy a pasarla al grupo, profe, que tenemos acá, para que aquellos que quieran algún librito que les interese, nos los pidan y bueno, nosotros podamos hacérselos llegar para que, dejemos de ser liberales de memes, digamos, ¿no? Y entremos ya a una profundización del tema, de la materia, justamente. Ok, ¿Ya? pero Una gracias. pregunta, profesor. ¿Ese libro Ya de la va, ya va, ya va, autografía que de se está Mises quejando, existe en Internet? ya va, que se está quejando Martín Rodríguez, que no lo dejamos hablar. Yo felicito a Fernando, esa bibliografía muy buena, Fernando, tremenda iniciativa, poner a disposición de Oscar Arce para que lo empiece a publicar. Pero démosle la palabra a Martín Rodríguez porque se está quejando aquí. Dale, Martín, adelante. Adelante, Martín. A ver, ¿dónde está Martín Rodríguez? ¿Tienes el micrófono? ¿Lo puedes abrir, Martín? No te Creo ubico. que, Ajá. bueno, a ver si aprovecho, profe, un minutito para cerrar mi idea. Ajá. Ya, hasta que llegue Martín. Sencillamente lo que le quería decir, mire, para nosotros ahorita hacer política en Bolivia está un poco, digamos, complicado por la razón que le explicaba. Todos son partidos de izquierda. Hay un solo partido de derecha, pero con algunas, digamos, crisis ideológicas, ¿ya? Y no aprueban las personerías jurídicas. Si nosotros hiciéramos un trámite para hacer un partido, estaríamos en la cola del partido número 19. Entonces, ¿qué me recomienda hacer? Hacerle un entrismo, por ejemplo, a este único partido de derecha, comenzar a entrar, ellos tienen una personería vigente, entonces acercarme con ellos, porque les hemos planteado las ideas liberales, ellos estaban bastante contentos con el programa, con las 5 reformas, la gran devolución, pero bueno, hubieron estos impases, digámoslo así. ¿Pero de quiénes me estás hablando? ¿Quiénes eran De esos? ADN, que es el único partido de derecha con el cual tenemos un buen relacionamiento y podríamos, digamos, planificar un trabajo a futuro, porque si no, ¿qué hacemos? Nos vamos a tener que limitar a ser un partido de redes sociales que no vamos a poder actuar activamente y como se debe en la política, porque los socialistas, los estatistas nos han cortado todos los derechos políticos, digámoslo así, todos esos taxipartidos básicamente no dan para hacer un proyecto a largo plazo, son coyunturalistas simplemente, ¿no? Ok, Entonces, ¿qué me pero recomienda en ese sentido? una pregunta. Martín Rodríguez, te estamos esperando. Lo que pasa es que no te ubico aquí en la lista de participantes, no te veo. Bueno, pero no estaba Zulma ahí en ADN. Estaba en otra de las partes, era otra parte que quería quitarles la representación a los digamos, dirigentes, pero al final no lo lograron. Ella era la contraparte. Yo entré con los dirigentes que estaban vigentes, digámoslo así. Había una pugna ahí de la dirigencia. Ok, a ver, Martín Rodríguez, ¿dónde estás tú? Te me has perdido. Estás en el chat, pero no te veo en la lista de participantes. ¿Tienes micrófono para hablar? Martín Rodríguez, vos que te estabas quejando de que no había orden en la sala. Creo que ya se salió, don Alberto, ya no está en la lista. Bueno, se salió. Ok, bueno. Ok, vamos terminando porque faltan 5. Entonces, ok, entonces no está Martín Rodríguez, se fue. Ok, pero entonces está claro de que tal vez lo que nos toca hacer a los que estamos aquí en esta sala, en el grupo Aula Virtual, yo le agradezco mucho a Anaí que está grabando para que después escuchen esto los que no pudieron estar ahora. O sea, dejarles el trabajo negativo a los negativos que se la pasan criticando y nada más, y asumir nosotros nuestro proyecto y empezar a difundirlo, tratar de posicionarlo, viralizarlo, los materiales que hay, y presentar una salida.
una solución, una respuesta que no tienen los criticadores y criticones y opinadores profesionales. Digo, yo no sé qué opino. Aquí hay algunas manos levantadas. Su casaca, José Carlos Hernández y John Muñoz, Julio César Peniche. ¿Quién tiene? Sí, profesor, buenas noches. Julián Sucastal. Sí, adelante, Julián. Yo le escuché a Juan Alberto, pues, el tema de los militares, y ahí había una acotación. Yo tuve una particular situación de conocer a altos mandos militares y resulta que siempre, por voces de ellos mismos y de los altos mandos de la escuela vieja, que sabía que en cada transición de gobierno habían ciertos acuerdos y los militares han tenido siempre temas que han puesto sobre la mesa, tanto para los potenciales ganadores que iban a acceder al poder y aquellos que ya estaban en salida, y habían ciertos acuerdos, y ellos han sido diletantes y eso viene, hablando de Perú, y esto viene desde Velasco, cuando pasó a Morales Bermúdez, de Morales Bermúdez pasó a Belaúnde, de Belaúnde a Paniagua, y después a Toledo, y así los militares han tenido, y dentro de los militares, acuerdos que se repartían en ciertos privilegios que han estado asociados pues siempre a dejar contentos a esas cúpulas, a esos generales de brigada, ¿no? que siempre han sabido sacar su tajada para estar, digamos, en un tanto sujetos al poder civil siempre, pero si a ellos se les da la gana, y ese es el momento que hoy por hoy se vive con el señor Vizcarra, que pareciera que detrás del telón hay algo que pende de un hilo, que es el tema de los militares, porque si a ellos se les ocurre ahorita, por ejemplo, cuadrarlo y decirles, sabes que hasta aquí nomás, y llega hasta ahí nada más, y esa es un poco la percepción que yo tengo después de la historia de ciertos militares que nos la han contado así en vivo, y son de la Guardia Vieja, que hoy por supuesto ya están jubilados. Pero es así, eso quería contar, profesor. Sí, pero acordate que están metidos en negocios, están metidos en acuerdos. Tú mismo dijiste, han hecho acuerdos y han recibido privilegios. Eso es lo que hace el sistema, los politiqueros del sistema, cuando están en el poder, se cubren las espaldas de cualquier inquietud que pueda haber entre las Fuerzas Armadas, repartiendo privilegios, logrando acuerdos y bueno, ya con los militares o con sus parientes para que pongan negocio, reparten licencias de importación, en algunos casos subsidios a la exportación. Bueno, si tú no tienes una empresa, dile a tu cuñada que ponga una empresa, yo tengo aquí unos subsidios de exportación. Entonces los militares les callan la boca de esa manera. Imposible que los militares se paren de frente y digan hasta aquí nomás. No, porque están dentro del barco. O sea, los politiqueros del sistema no son estúpidos. Son brutos, pero no son estúpidos. Son perversos, malvados. Son astutos. Los meten en el barco a los militares. Entonces no se te ocurra disparar contra el barco, hundir el barco, porque vos estás dentro del barco. Cierto. ¿Entiendes? Eso es lo que ellos hacen. Bueno, dijimos que vamos a respetar las 2 horas. Si nos quedamos con hambre, entonces va a ser el próximo lunes. Vamos a seguir con esta tertulia que creo que hay mucho que aprender. Gracias a Anaí, gracias a todos ustedes. Profe, una última pregunta, disculpe. Profesor, usted ha dicho, minutos antes, que el tema de los militares no necesariamente tiene que ser algo que sea relevante, porque, en los países, en muchos países no tienen derecho a voto. Los militares. A eso voy, profesor. En el caso de Perú, es algo muy particular. En Perú, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas Armadas en conjunto, tienen derecho a voto. Ciertamente la izquierda viene posicionada y monopolizada en el poder mucho tiempo y ha venido sistemáticamente maltratando a las Fuerzas Armadas.
hay mucho resentimiento, no tanto, tiene usted razón, no tanto de la cúpula, porque por las prebendas lo tienen comprado, sino el mando medio y el mando bajo, en el que prácticamente están maniatados porque tienen miedo hasta de gritar, ya que inmediatamente o la prensa o los abogados de izquierda o todos se les vienen encima y los someten a torturas enormes de años, de juicios y todo esto. ¿No sería tal vez una estrategia interesante, no tanto ser un partido que gire a la línea militar, pero sí rescatar el tema de la protección de las Fuerzas Armadas, ya que justamente uno de las tareas primordiales del gobierno debía ser el monopolio de la fuerza por el tema de la seguridad? Bueno, sí, justamente nosotros hemos escrito en los documentos de las 5 reformas, cuando aludimos a la primera reforma, la reforma política, hablamos de que los verdaderos servidores públicos son los militares, los policías, los jueces y oficiales de justicia, fiscales, etcétera, y contratadores de obras públicas y demás, y que ellos van a tener el reconocimiento merecido en un sistema de gobierno limitado, el merecido reconocimiento que hoy no tienen. Y nosotros en algunos de los países estamos hablando con militares, pero solo podemos hablar, porque el militar está muy atemorizado, incluso para hablar, algunos por ahí usan seudónimos y cosas por el estilo. Sí, nos ha pasado que te usan seudónimos y no te voy a dar mi teléfono, te voy a dar el teléfono de mi esposa o de mi hijo y cosas así. O sea, yo rescato con mucho cuidado. Yo rescato, por ejemplo, lo que dice su casaca con respecto de que están maniatados el mando bajo y el mando medio, pero en un tema de urnas, en un tema de voto, cuando lo que nosotros estamos tratando es impulsar reformas, sembrar ideas en debate y eso, ¿no sería interesante rescatar este tema? O sea, ya que toda la izquierda ha sembrado el discurso político, ¿no sería interesante el que nosotros, como un partido que intenta rescatar el tema de valores, familia y todo esto, seamos aquel partido que va en contra de la corriente y de alguna manera rescata el tema justamente de que las Fuerzas Armadas son importantes y que no son la última rueda del coche? Así es, claro que sí. Pero lo dejamos aquí para no perturbar los horarios, ¿ok? Y nos quedamos, acuérdese lo que hablamos de empezar a posicionar nuestro proyecto en las redes sociales, ¿de acuerdo? Bueno, nos despedimos, será hasta el lunes. Muchas gracias a todos, muchas gracias Anaí por grabar la conversación. Y estamos, bueno, los que somos líderes de esto estamos a disposición de ustedes, pueden preguntar por privado lo que les dé la gana. ¿Okay? Un abrazo grande. Hasta pronto, profesor. Gracias, profesor. Bendiciones. Hasta luego, profe. Un abrazo. Todos, me despido. Abrazo a todos. Buenas noches desde México. Un gusto para todos haberles escuchado y que tengan una buena noche, Alberto. Gracias a todos ustedes, muy amables. Gracias a todos igualmente. Chao, Saludos muchas desde México. gracias. Saludos desde México. Saludos. Saludos de Colombia.